Testimonio de matrimonio restaurado clásico. Se volvió a casar sobrio después de 15 dolorosos años. Promesa del día. Porque tu Hacedor es tu marido. Jehová Todopoderoso es su nombre. El Santo de Israel es tu Redentor. Él es llamado Dios de toda la tierra. Isaías 54:5. Janine, ¿cómo empezó realmente tu viaje de restauración? Leonardo era mi amor de la escuela. Un año después me fui con él y quería pasar el resto de mi vida con él. 2 años después quedé embarazada de nuestro primer hijo y el 6 de diciembre nos casamos. Él tenía 19 años en ese momento y yo 21. Los primeros 2 años fueron increíbles, pero el tercer año comenzamos a discutir más y más. Empezamos a salir de discotecas y sentí que había recuperado mi vida joven. Llevábamos casados apenas 3 años cuando él llegó a casa y dijo que sentía que necesitábamos entregarle nuestro corazón a Dios, pero le dije que no y que estaba disfrutando demasiado de mi vida. Incluso vino a casa una vez y me pidió que lo ayudara porque había comenzado a consumir drogas, pero yo estaba tan engreída que dije que él debía arreglar su propio lío y que si mis padres se enteraban, me divorciaría de él. Sabía que me era infiel y que quería vengarme y le fui infiel. Cuando revisé su teléfono encontré este número y enfrenté a la otra mujer, pero ella respondió que eran amigos y que no podía hacer nada al respecto. Simplemente peleaba más y una noche todo fue tan mal que él admitió que estaba teniendo intimidad con una dama y yo estaba tan furiosa que admití que yo también tenía intimidad con alguien más. Leonard se casó con la otra mujer 3 años después de que yo le di el número de teléfono para divorciarme, y yo también conseguí novio y pensé que esa sería la solución. Sí, le dio celos, pero fue lo peor que pude haber hecho, porque si me hubiera quedado de rodillas frente a Dios, sé que hubiéramos vuelto a estar juntos antes. No mantuve novios por mucho tiempo porque mi corazón añoraba a mi esposo Leonard. Mi médico dijo que tenía que internarme en un hospital por depresión, pero le pedí que me diera una semana para arreglar mi vida. Dejé de lado la depresión y las pastillas para dormir y le pedí a Dios que me ayudara, y desde entonces he estado libre de pastillas. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Janine, mientras lo buscabas de todo corazón? 4 años después de intentar acercarme más a Dios, aprendí a acercarme de permanecer firme. Le pregunté al ministerio si podía defender mi matrimonio incluso después de que él se volviera a casar y la respuesta fue sí. Sé que no lo hice bien, de pie, pero la mayor parte del tiempo estaba demasiado ocupada con mis propios sentimientos. Aproximadamente un año después, fui a esta nueva iglesia donde comencé a entregarle más y más a Dios y era un pastor que no creía en casarse nuevamente. 2 años más tarde dejé de enviar mensajes de texto y llamadas telefónicas. Lo dejé ir y comencé a cuidar mis palabras. Luego, aproximadamente un año después, recibí la palabra profética de mi pastor de que Dios me devolvería a mi familia. ¿Qué principios de la palabra de Dios o a través de nuestros recursos, Janine, te enseñó el Señor durante esta prueba? Lo único que realmente cambió todo para mí es cuando dejé de tener intimidad con mi exmarido y cuando dejé de tener contacto con él. Como verán, él también lo confirma. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que te ayudó Dios, Janine? Leonard siguió yendo y viniendo entre otra mujer y yo. Y 2 años después de que Leonard se casara con la otra mujer, quedé embarazada de su hijo. Pero también seguí peleando con él porque ¿cómo pudo hacerme pasar por esto sola? Y por supuesto, empeoré las cosas. La otra mujer no lo abandonó y simplemente se aferró más a él. Yo siempre le decía que si se quedaba embarazada y cuando peleábamos le decía sé que se va a quedar embarazada. Y luego lo hizo y tuvieron una niña en noviembre, 2 años después de que yo tuve a nuestro hijo. Me rompió y fue entonces cuando aprendí el poder que tienen nuestras palabras. Dejé de consumir drogas después de quedar embarazada de nuestro bebé y traté de acercarme más a Dios, pero aún así no dejé de llamarlo y enviarle mensajes de texto. Le rogué que volviera, pero no quiso, y mi lucha no cesó. Janine, ¿cuál fue el punto de inflexión de tu restauración? Leonard empezó a llamarme cada vez más e incluso empezó a decirme que me echaba en más de menos tan pronto como lo solté, pero él siguió consumiendo drogas, pero yo oré más. El 11 de febrero me llamó por teléfono y me pidió que fuera a verlo,
Simplemente sentí que tenía que irme y en ese momento él simplemente se derrumbó. Lo sostuve en mis brazos y lloramos juntos sin preocuparnos siquiera de quién nos estaba mirando. Él dijo que lo había perdido todo y yo le contesté que no, y que solo quería que arreglara su vida con Dios y dejara de consumir drogas. Dijo que había terminado con las drogas y que solo quería recuperar a su familia y que iría conmigo a la iglesia, cosa que anteriormente había dicho que nunca haría. Cuéntanos, ¿cómo pasó Janine? ¿Su marido simplemente entró por la puerta principal? Janine, ¿sospechabas o podías decir que estaba cerca de ser restaurada? El 14 de febrero fue conmigo a la iglesia. Fue el mejor San Valentín de todos, sin regalos, pero esta vez con Dios. Oh sí, pero me regaló un chocolate con las palabras te amo que aún conservo. No puedo comerlo, es demasiado especial. Quería volver a casarse muy rápido y el 11 de marzo de este año nos casamos y éramos solo nosotros, nuestro pastor y los niños, y por supuesto Dios. Una semana antes de nuestra boda le dije a Dios, esta vez puedo perder a Leonard, pero no puedo perder a Dios y sé que Él me ha cambiado porque Dios es mi primer amor, ahora y siempre lo será. Una semana después de nuestra boda me dijo, sé que te sientes en shock porque todo esto pasó muy rápido, pero acostúmbrate porque esto es para toda la vida y acostúmbrate a mi cara porque me voy a hacer viejo y tú estás atrapada con eso de por vida. Él es una persona muy cambiada y me trata como una reina y todo esto se lo debo a Dios. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Janine? Yo era parte de un ministerio de estándares y fue una de las razones por las que mi viaje de restauración tomó tanto tiempo, porque tenía problemas para dejar ir y tener intimidad con Leonard, pero tenía los libros, Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio y también la novela del viaje de restauración de Kelly Todd. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Janine? Sí. De cualquier manera, Janine, ¿qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? No permita que sus propios sentimientos se interpongan en su restauración. Humíllate ante Dios y hazlo lo más rápido posible, no como lo hice yo. Una semana antes de nuestra boda tuve una hermosa visión de Dios. Dios me mostró una cortina gruesa muy negra y que Satanás quiere que pensemos que es un muro muy grueso y que no hay esperanza por la oscuridad que se ve frente a ella. Pero es solo una cortina y Dios está trabajando detrás de esa cortina. Y en el momento correcto Dios quitará la cortina para que pueda ver el hermoso cuadro en el que Dios estaba trabajando. Así que no crea en las mentiras de Satanás. Sé que 15 años fue mucho tiempo, pero si solo puede ayudar a otra persona a no cometer los mismos errores que yo, entonces valió la pena. Todavía tenemos mucho que decir, pero Leonard y yo lo dijimos poco a poco. Queríamos compartir más en nuestro testimonio, pero en esos 15 años dolorosos sucedieron tantas cosas que esperábamos que ayudaran a animar a otras parejas. Consejo del marido de Janine, Leonard. Mi consejo para las mujeres que esperan a sus maridos sería, si él se divorcia, no se burlen de él ni tengan intimidad con él, porque era fácil cuando tenía el pan untado con mantequilla por ambos lados, no tenía que elegir. Y no sigas enviándole mensajes de texto y llamándolo. Janine siguió y no me dio tiempo para extrañarla. Cuando más te aferras a la persona, más la alejas. En el momento en que dejó de llamarme, enviarme mensajes de texto y tener intimidad conmigo y me dejó ir, las cosas cambiaron para mí. La otra mujer también empezó a cambiar entonces. Testimonio de amiga de Janine, Ivonne. Alabo al Señor por la restauración de este matrimonio. Creo que estoy más contenta por la restauración de mi amiga que por la mía. Él es tan fiel y maravilloso y la razón por la que agrego algo a este ya sorprendente testimonio de matrimonio restaurado es porque fui guiada a dar mi punto de vista desde afuera. Entonces comenzaré con mi relación con mi querida amiga, porque en esto también verás cómo funciona nuestro maravilloso esposo celestial. Trabajamos en el mismo edificio desde 1999 y aunque sabía de ella, no la conocía. Años más tarde nos volvimos a encontrar en el edificio en el que trabajamos actualmente. Nos saludábamos de vez en cuando, pero realmente nunca me sentí cómoda en su compañía porque ella hablaba muy libremente del Señor y yo no quería escucharla porque ni siquiera estaba segura de que Él realmente existiera. Y aunque tal vez no estaba preparada para escuchar la verdad, la semilla debía haber sido plantada porque cuando mi matrimonio se vino abajo,
Su nombre surgió cuando me senté en la iglesia, así que fui a verla y ella sembró en mi vida el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. También me regaló el libro De la prisión a la alabanza. Más tarde me dijo que una mañana estaba hablando con el Señor camino al trabajo y le pidió una verdadera amiga. Bueno, el Señor respondió esa oración y mucho más. La una con la otra encontramos consuelo y juntas aprendimos a acudir al Señor para todo lo que necesitamos. Mientras comenzaba con RMI y aprendía los principios de la Biblia, pude ver al Señor enseñándoselos también a mi amiga. Pude ver el maravilloso cambio en ella y señoras, todas sabemos que hemos cambiado una vez que el Señor se apodera de nosotras. Pero ver el cambio en otra persona es increíblemente hermoso. Desde la primera vez que comencé a leer la Biblia, ella me hizo pensar en David, porque ella tenía un corazón para el Señor y aunque no fue tan obediente como debería haber sido, pude ver en ella un amor por el Señor que me hizo desearlo aún más. Mi amiga proviene del entorno de un estándar y si ha realizado los cursos en línea en este ministerio, verá los peligros de estar de pie. Pero para nuestro maravilloso Señor, nada es imposible. Entonces, a medida que mi amiga se acercó al Señor, pude verla soltando a su entonces ex esposo y pude ver al Señor brillando en ella. No puedo alabar lo suficiente al Señor por lo que hizo por mi amiga y decirle a cada una de ustedes, anímense, lo que Él hizo por ella, Él puede y lo hará por ustedes. Yvonne, en Sudáfrica.